Claro, aquí tienes la traducción precisa al español del texto proporcionado. Un niño pequeño sin hogar irrumpe en la habitación de la hija de un millonario, que se encuentra en un coma irreversible, y grita: «Apaguen las máquinas, ahora mismo, y su hija despertará y se levantará». Lo que sucedió a continuación hizo que el millonario cayera de rodillas entre lágrimas y dejó a todos los presentes en un estado de shock total. «Apaguen las máquinas, apáguenlas ahora. Su hija saldrá del coma y se levantará», gritó un niño delgado con ropa rota y sucia, irrumpiendo de repente en una de las habitaciones de uno de los hospitales privados más prestigiosos de la ciudad, precisamente donde el millonario Andrei tenía a su hija bajo observación. Estas palabras tuvieron un efecto instantáneo. Andrei, un hombre de porte firme, acostumbrado a gestionar acuerdos millonarios y a enfrentarse a serios competidores, se encontró más vulnerable que nunca. Estaba sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de la pequeña Alisa, su hija, que llevaba más de un mes en coma. Al oír ese grito, sus ojos se abrieron casi automáticamente, clavándose en la puerta donde estaba el niño. ¿Qué? ¿Qué has dicho, niño?, preguntó el millonario con voz temblorosa, sin poder creer lo que había oído. El pequeño intruso, un niño delgado que claramente vivía en la calle, levantó la vista con una seriedad sorprendente. En su voz no había ni una pizca de vacilación, solo una convicción inquietante para una edad tan temprana. Exactamente lo que ha oído. Apaguen las máquinas, y su hija se levantará de esa cama y caminará. Apáguenlas ahora. El silencio que siguió fue asfixiante. El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Andrei no podía entender cómo un simple niño de la calle, sin educación, sin conocimientos específicos, podía hablar con tanta seguridad. Más aún, cuando los mayores especialistas, médicos de renombre de todo el país, ya habían dictaminado que las posibilidades de que su hija despertara eran prácticamente nulas. Es más, decían que si se desconectaban las máquinas, la niña seguramente moriría. Antes de que el millonario pudiera reaccionar, su esposa, Irina, se abalanzó hacia adelante. Su rostro estaba desfigurado por la ira y la indignación. «¿Pero quién ha dejado entrar a este niño sucio aquí? Este harapiento traerá enfermedades, llenará de bacterias la habitación de nuestra pequeña. Es una amenaza para la vida de Alicita. Llamen a seguridad de inmediato». La madrastra parecía a punto de explotar. Sus ojos taladraban al niño y su postura protectora frente al millonario ocultaba algo casi teatral. En ese momento, Román, el médico de Alisa, dio un paso al frente. La neutralidad en su rostro parecía calculada, pero su expresión traslucía una sombra de irritación. Su voz sonó firme, con un matiz de desprecio. «Muchacho, esto es un hospital. No se puede entrar aquí sin permiso de ninguna manera», dijo, recorriendo al niño con la mirada de pies a cabeza, como si examinara algo repugnante. «Y mucho menos vestido así, sucio como estás ahora. Te pido que te vayas de inmediato». Pero, para asombro de todos, el pequeño sin hogar permaneció inmóvil, como si estuviera arraigado al suelo. Sus ojos ardían de determinación. «No me iré hasta que desconecten las máquinas de Alisa». A Andrei se le aceleró el corazón. La mención directa del nombre de su hija hizo que su cuerpo se estremeciera. Se inclinó hacia adelante, con la voz baja, casi ahogada por el shock. «¿Cómo sabes el nombre de mi hija?». El niño sostuvo su mirada firme. «Porque es mi amiga. Señor, escúcheme. Si su hija permanece conectada a esas máquinas, morirá. Necesitan desconectarlo todo antes de que sea demasiado tarde. Solo así Alicita abrirá los ojos y volverá a sonreír». Esas palabras resonaban en la cabeza del millonario. Algo dentro de él quería creer, pero la razón gritaba que todo era imposible. Se sentía atrapado entre dos mundos: la lógica médica que había escuchado sin cesar durante semanas, y esa extraña pero poderosa verdad que el niño transmitía con solo una mirada. Antes de que pudiera responder, Román volvió a adelantarse. Su voz estaba llena de autoridad. «Andrei, pido disculpas por este incidente. No tengo la menor idea de cómo ha entrado este niño aquí, pero ordenaré que lo saquen de inmediato. Lo que dice no tiene ningún fundamento. Son precisamente estas máquinas las que mantienen con vida a su hija. Si las desconectamos, morirá». Acto seguido, el médico alzó la voz, llamando a seguridad. Irina, aún más alterada, casi histérica, gritó junto con él, pidiendo ayuda. El millonario, atónito, giraba la cabeza de un lado a otro, mirando a su hija, postrada, frágil y pálida, y luego al niño,
Le atormentaba que, en medio de ese rostro sucio y cansado de un niño de la calle, hubiera una expresión que transmitía algo que no podía ignorar. Verdad. Unos pasos pesados resonaron en el pasillo y pronto aparecieron dos guardias de seguridad, acercándose rápidamente. Sujetaron al niño por las piernas y los brazos, intentando inmovilizarlo. Irina gritó con desprecio: «Saquen a este niño de aquí de inmediato y tengan más cuidado. ¿Cómo puede un hospital tan prestigioso permitir que un harapiento se cuele así en un ala vigilada?» Román repitió la exigencia, y los guardias comenzaron a arrastrar al niño, pero él no se rindió, se debatía y gritaba con todas sus fuerzas. «No, están cometiendo un error. No, solo quiero ayudar a Alisa. Suéltenme, suéltenme. Esas máquinas la están matando. Suéltenme». La desesperación sonaba en cada sílaba rota de su grito. Andrei se levantó bruscamente, con el corazón en un puño. El pequeño, incluso siendo arrastrado, encontró fuerzas para levantar la cabeza y gritar hacia el millonario con una voz llena de súplica: «No deje que Alisa muera. Sálvela. Desconecte las máquinas. Lo están engañando». Esas palabras golpearon a Andrei como un puño invisible. Por un instante le faltó el aire. La confusión inundó su mente. Su voz tembló. ¿Engañando? ¿Quién me está engañando? Pero al niño no le dieron la oportunidad de responder. Los guardias tiraron de él con aún más rudeza, arrastrándolo por el pasillo. El eco de sus gritos se fue apagando hasta disolverse en la distancia. Luego fue arrojado sin piedad fuera del hospital. Uno de los hombres, con el rostro lleno de furia, lo señaló con el dedo y le gritó: «Si vuelves a aparecer por aquí, será peor. Desaparece, basura, rápido». El niño cayó sobre el frío asfalto, respirando con dificultad, y la majestuosa puerta del hospital se cerró de golpe a su espalda. De vuelta en la habitación, el poderoso empresario seguía paralizado, como si hubiera sufrido una descarga eléctrica. Su corazón latía de forma irregular, y el eco de las últimas palabras del niño continuaba resonando en su cabeza. «Me están engañando. Dijo que alguien me está engañando», murmuró, casi sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Pero antes de que pudiera sumergirse realmente en ese pensamiento, Irina, su esposa, se acercó rápidamente a él y, con un gesto calculado, le rodeó el brazo, forzando un abrazo lateral. Su voz sonó tierna, pero en su tono había algo casi forzado. «Mi querido, ese niño no sabe nada. Es un pobrecito que probablemente no está bien de la cabeza. Olvídalo, por favor. Concentrémonos ahora en nuestra Alisa». Luego, como si todo estuviera ya planeado, se volvió hacia Román y pidió de inmediato: «Doctor, tráigale un vaso de agua a mi marido. Necesita calmarse». El médico no dudó, dio unos pasos seguros hacia la mesa más cercana y unos instantes después regresó con un vaso en las manos. «Aquí tiene, Andrei. Tome. Esto le ayudará a calmarse. Y esté tranquilo, ese niño no tendrá la menor oportunidad de acercarse ni a usted ni a su hija». El millonario aceptó el vaso. Le temblaban ligeramente las manos. Se dejó caer en una de las sillas junto a la cama del hospital. Mientras el agua bajaba por su garganta, su mente permanecía en un torbellino. «Pero, ¿cómo sabía el nombre de mi hija? ¿Por qué vino ese niño aquí diciendo todo eso?», pensaba con ansiedad. Román comenzó a hablar como si leyera sus pensamientos. «Andrei, el nombre de su hija está en las fichas, en las historias clínicas. Está por todas partes. Esos niños de la calle no tienen nada que hacer. Es muy probable que se haya colado en el hospital para gastar alguna broma. Robó la ficha de Alisa y decidió montar este escándalo para llamar la atención. Pido disculpas en nombre del hospital. Prometo reforzar la seguridad. Y, como ha dicho Irina, es mejor olvidar este episodio y concentrarse únicamente en el tratamiento de la niña». Irina suspiró profundamente, como aliviada por la explicación, y añadió: «Hablé con el doctor antes de que llegaras, cariño. Dijo que todavía hay esperanza. Dijo que realmente existe la posibilidad de que Alisa salga del coma». Román lo confirmó con una voz tranquila pero firme, casi ensayada. «Pero por ahora, lo único que podemos hacer es esperar. Hay que mantenerla conectada a las máquinas y rezar. No hay otra salida». Esas palabras cayeron sobre Andrei como una carga insoportable. Su cabeza se inclinó lentamente, como si cada músculo estuviera lastrado por la derrota. La esperanza a la que se había aferrado tan desesperadamente parecía disolverse ante sus ojos. En el fondo de su corazón, anhelaba arrancar a su hija de ese lugar, llevársela lejos, protegerla de todo sufrimiento. Pero en sus pensamientos, la imagen de la niña sonriente corriendo a su encuentro, como solía hacer,
Ya parecía imposible. Incapaz de contenerse, el millonario comenzó a temblar. Su pecho se agitaba pesadamente y, sin pronunciar una sola palabra, rompió a llorar. Lloraba como un niño indefenso. Los sollozos irrumpieron en el silencio de la habitación. Irina, siempre atenta al momento, lo abrazó con una visible preocupación. «Mi querido, todo saldrá bien. Ella se recuperará. Nuestra Alicita es fuerte. Sobrevivirá», susurró, como si quisiera coser en el corazón del millonario una esperanza frágil pero necesaria. Román, que siempre se había mantenido en un tono clínico y profesional, también se acercó. El médico, que además era considerado un amigo cercano de Andrei, le puso una mano en el hombro y dijo: «Amigo mío, debemos mantener la fe. Aún hay posibilidades, y te lo garantizo. No pierdas la confianza». Suspiró profundamente y añadió: «Ahora, creo que sería mejor si te fueras, al menos por unas horas. Descansa. Es importante traer buenas energías para Alisa. No le gustaría verte llorar así». Irina apoyó la idea con voz suave. «Exacto, querido. Vámonos. Vamos a casa. Allí, los dos rezaremos por nuestra niña». Andrei se levantó lentamente. Sus pasos eran pesados, como si cada uno requiriera toda la fuerza que le quedaba. El médico caminaba a su lado. Irina lo sostenía de la mano con ternura, y juntos se dirigieron a la salida del hospital. El silencio entre ellos era casi fúnebre. Fue en ese momento cuando algo inesperado rompió la forzada calma del pasillo. Un sonido agudo y ensordecedor resonó en las paredes. El sonido de un cristal rompiéndose. «¿Pero qué ha sido eso?», exclamó Irina, llevándose las manos al pecho asustada. Román giró bruscamente la cabeza en dirección al ruido, y a Andrei, que por un instante había dejado de llorar, se le heló la sangre. El ruido provenía de la habitación de Alisa. «Alisita, mi niña», gritó, preparándose para echar a correr. Sin pensarlo un segundo, los tres se precipitaron por el pasillo. Sus pasos resonaban huecos en el suelo liso y frío. El corazón de Andrei estaba a punto de estallar en su pecho. Cuando casi llegaron a la habitación, vieron a través de las rendijas de la puerta abierta una escena que los dejó petrificados a los tres. El niño de la calle había vuelto. El mismo niño, con los ojos ardiendo de determinación, había saltado al interior de la habitación a través de la ventana recién rota. Los fragmentos de cristal brillaban en el suelo, delatando el camino por el que se había colado. Rápido como un rayo, el niño corrió hacia la puerta y con todas sus fuerzas la cerró por dentro. Irina gritó desesperada: «¿Qué está haciendo ese niño?». Román corrió hacia la puerta y empezó a golpearla furiosamente con los puños. «¡Abre de inmediato! ¡Abre esa puerta ahora mismo, niño!», ordenó con una voz llena de rabia. Andrei, presa del pánico, también se abalanzó sobre la puerta y con las manos temblorosas suplicó: «Por el amor de Dios, niño, no le hagas nada a mi hija. Abre esa puerta, por favor. Te daré lo que quieras, dinero, comida, un refugio, lo que sea. Pero abre esa puerta, te lo ruego». Desde dentro se oyó la voz firme del niño, llena de seguridad. «Solo quiero su bien, señor. Lo hago por Alisa. Desconectaré las máquinas y verá. Ella se levantará». La desesperación se apoderó de todo el pasillo. Román gritó con un tono en el que se mezclaban la autoridad y el terror: «No, no hagas eso, niño. Si la desconectas matarás a la niña. No lo hagas». Irina también comenzó a gritar, casi histérica: «Seguridad, que alguien ayude, rápido. Va a matar a mi niña. Derriben esa puerta ahora mismo». El millonario, completamente roto por la desesperación, aporreó la puerta con los puños, y la madera crujió bajo la presión de su dolor. «No lo hagas. No, no le hagas eso a mi hija. Por el amor de Dios, no lo hagas», brotó de él una voz desgarrada por el dolor. Todo el pasillo se llenó de gritos, golpes y el sonido ahogado de la respiración de un padre desesperado. Y al otro lado de la puerta, un niño de la calle juraba que solo quería salvar la vida de la pequeña Alisa. Entonces, dio unos pasos, alejándose de la puerta. Su mirada estaba clavada en las máquinas que se suponía que mantenían con vida a la niña. Su voz sonó fuerte, clara y firme: «Todo saldrá bien, señor. Ya verá. Todo saldrá bien». Luego, corrió hacia la esquina donde parpadeaban los aparatos médicos conectados al frágil cuerpo de Alisa.
Sin dudar un segundo, comenzó a arrancar los cables, a desconectar las conexiones y a retirar cada cable, y también sacó el catéter con el medicamento del brazo de la niña. La habitación se llenó de los sonidos de las ventosas, despegándose, y los aparatos apagándose, y de repente, un único sonido rasgó el silencio. Un pitido largo y prolongado se escapó por la rendija de la puerta. Fuera, Andrei se desplomó de rodillas. «No, mi niña, no». Pero para entender lo que realmente estaba sucediendo en esa habitación de hospital y por qué ese niño había cometido tal acto, era necesario retroceder en el tiempo. Unas semanas antes, Andrei, un poderoso millonario y principal accionista de una gran empresa de piezas de automóviles, estaba sentado cómodamente en la habitación de su hija. Una amplia sonrisa iluminaba su rostro mientras leía en voz alta un clásico de la literatura infantil. «Las hadas solo existen para quienes creen en ellas», pronunció solemnemente, citando un pasaje de Peter Pan, y miró a Alisa, esperando su reacción. La niña, a quien llamaba cariñosamente Alisita, escuchaba cada palabra con atención. Sentada en su cama con una ligera manta sobre las rodillas, parecía perdida en el mundo de las historias que le contaba su padre. Su mirada, sin embargo, ocultaba no solo atención, sino también una silenciosa melancolía. De repente, se oyeron unos ligeros golpes en la puerta. Acto seguido, apareció la figura de Irina, llevando un vaso de zumo de uva y un enorme trozo de tarta de chocolate. Su voz sonó cariñosa. «Con permiso, miren lo que he traído para la niña más guapa de esta casa». Con cuidado, la madrastra se acercó y le tendió el plato y el vaso a la niña. Alisa agradeció educadamente, pero sin mucho entusiasmo. «Gracias, Irina». Andrei notó de inmediato la desgana en la voz de su hija. Inclinó la cabeza, curioso y preocupado. «¿Qué pasa, hijita? Pareces triste. ¿No te ha gustado la tarta? Irina la ha preparado con mucho cariño. ¿O el cuento es aburrido?» Alisa suspiró profundamente y respondió con sinceridad. Su voz era a la vez dulce y cansada. «Ni lo uno ni lo otro, papá. Me encanta la tarta de chocolate y también adoro que me leas cuentos. Pero es que...» Hizo una pausa. Sus ojos se volvieron hacia la ventana, desde donde se veía el enorme patio de la mansión, cubierto por un césped verde perfecto. «Es que me gustaría salir a jugar ahí fuera. Estoy cansada de estar solo en la habitación, leyendo o viendo la tele. Quiero correr, jugar». A Andrei se le encogió el corazón, tragó saliva con dificultad, intentando reprimir las lágrimas que estaban a punto de asomar. «Tesoro mío, sé que quieres correr, pero ahora necesitas descansar. Es parte del tratamiento. Muy pronto volverás a saltar y a correr. Te prometo que te llevaré a un parque de atracciones increíble. ¿De acuerdo?» Irina intervino en la conversación, sonriendo de forma alentadora. «Es cierto, Alisita, eres fuerte, y muy pronto volverás a estar en movimiento. Solo tienes que seguir el tratamiento como es debido». Pero la niña no parecía convencida. Su mirada, profunda y perspicaz para su edad, se encontró seriamente con la de su padre. «Pero, ¿por qué tenía que tocarme a mí esta enfermedad? Papá, siempre he comido verduras, legumbres, siempre he hecho todo lo que decíais. Estaba tan sana». La madurez de la niña era sorprendente. Andrei suspiró profundamente y respondió con ternura. «Tesoro mío, por desgracia, nadie elige cuándo enfermar. Lo importante es que te estamos cuidando. Te pondrás bien, te lo prometo. El tío Román es el mejor médico de todos los que conocemos. En sus manos te recuperarás rápidamente». Y como por arte de magia, volvieron a llamar a la puerta. Se oyó una voz grave. «Con permiso, me dijo la doncella que estabais aquí. He venido a ver cómo está nuestra princesa». Era Román, el médico a cargo de su caso. Entró con una sonrisa contenida. Alisa lo miró y respondió directamente. «Estoy desanimada. No aguanto más en la cama. Tío, ¿podrías decirle a mi papá que me deje jugar un poco en el patio?» El médico suspiró, acercándose a ella con una expresión suave. «Por desgracia no puedo, Alisita, pero no te preocupes, te pondrás bien». Lo dijo mientras ajustaba varios aparatos, tomaba la presión de la niña, comprobaba su ritmo cardíaco. Cuando terminó, se volvió hacia Andrei e Irina. «Me gustaría hablar con ustedes a solas». La pareja lo siguió al pasillo. Cuando estuvieron apartados, lejos de los oídos de Alisa, el millonario tomó la iniciativa. En su voz se oía claramente la preocupación. «Y bien, Román, ¿los análisis de ayer mostraron alguna mejora? ¿Cómo está mi hija? ¿Podrá caminar pronto?» Román suspiró profundamente.
Su rostro adquirió una expresión grave, como si cada palabra fuera una carga para él. Por desgracia, Andrei, la anemia aplásica se ha manifestado en Alisa de forma más agresiva de lo que esperábamos. El médico explicó que los últimos análisis indicaban un empeoramiento. Dijo que la enfermedad afectaba directamente a la médula ósea, impidiendo la producción normal de células sanguíneas. El reposo absoluto era vital. Cualquier esfuerzo, incluso un simple juego en el patio, podría ser extremadamente peligroso. Está débil, muy débil. El cansancio extremo es parte del cuadro. Si ahora fuerza su cuerpo, podría sentirse mal de repente. Hay que tener cuidado. Andrei sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El dolor se reflejó en su rostro. Irina, siempre a su lado, hizo la pregunta que pesaba en el aire. Pero, doctor, ¿cree que las posibilidades de mejora siguen siendo altas? ¿Cuál es realmente el estado de nuestra Alisita? Antes de que Román pudiera responder, Andrei complementó sus palabras con voz ahogada. Dime, Román, somos amigos desde hace tantos años. Por favor, dime la verdad. ¿Se pondrá bien mi hija? Román suspiró pesadamente antes de hablar. Su mirada estaba llena de tristeza y su voz sonaba firme y seria. Tengo que ser sincero, el caso es realmente grave. Si la enfermedad sigue progresando, podría provocar una baja oxigenación del cerebro y causar un coma o incluso ser mortal. Pero haré todo, absolutamente todo, para que tu hija se ponga bien, amigo mío. Esas palabras cayeron sobre Andrei como una carga insoportable. Hasta hacía muy poco, su vida parecía perfecta. Tras la muerte de su esposa muchos años atrás, había criado a Alisa solo, con amor y dedicación, pero siempre creyó que la niña necesitaba una figura materna, alguien que pudiera llenar ese vacío. Fue en ese momento de debilidad cuando conoció a Irina, una mujer encantadora, como nacida para llevarse bien con los niños. No solo se ganó su corazón, sino también el de su hija. Por un tiempo, todo pareció encajar por fin. Sin embargo, ese breve periodo de paz se vio interrumpido cuando Alisa comenzó a enfermar, cada vez más débil. La noticia cayó como un rayo en un cielo despejado. La niña sufría de anemia aplásica, y ahora, oír de su mejor amigo, el médico en quien más confiaba, que su hija podría entrar en coma o incluso morir, era demasiado para soportar. Irina, al notar el dolor que embargaba a su marido, lo abrazó de inmediato. Sus palabras sonaban como un mantra. Todo saldrá bien, Andrei. Se pondrá bien. Ya verás. Nuestra niña es fuerte. Pero por mucho que intentaba aferrarse a esas promesas, el millonario no podía ahuyentar el pensamiento sombrío que lo atormentaba insistentemente. ¿Y si no salía bien? Román, con su experimentada compostura de médico, seguía intentando poner algo de orden en ese caos emocional. Amigo mío, Alisa no puede verte abatido. Te aconsejo que trabajes, que vivas como de costumbre. Si te dejas llevar por la desesperación, podría afectarla y empeorar aún más su estado. Tiene que creer que todo está bien. Tiene que sentirse segura. Eso ayuda en el tratamiento, mantiene sus fuerzas. Esas palabras resonaron en su alma, y aunque su corazón le gritaba que se quedara junto a su hija, Andrei finalmente cedió. Ese día, después de almorzar, aunque en contra de su voluntad, se preparó y se fue a trabajar. Irina lo acompañó a la empresa, pues ya ayudaba con algunos asuntos administrativos. Al fin y al cabo, al millonario le costaba lidiar con todo, solo mientras Alisa estaba enferma. Antes de irse, Andrei volvió a la habitación de su hija, se acercó a la cama y se inclinó para besarla en la frente. Tesoro mío, papá tiene que ir a trabajar, pero si necesitas algo, solo tienes que llamar o pedírselo a doña Marina. Y recuerda lo que acordamos. Quédate tranquilita en la cama para que te recuperes. ¿De acuerdo? La niña asintió, aceptando con una ligera sonrisa cansada. Irina también se acercó, pasándole cariñosamente una mano por el pelo. Te queremos mucho, Alisita. Todo saldrá bien. La pareja salió de la habitación, y Andrei le pidió a la ama de llaves, doña Marina, que vigilara a su hija. Solo después de eso, abandonaron la mansión. De vuelta en su habitación, Alisa se quedó sentada en la cama, mirando fijamente por la ventana. El enorme patio, que tantas veces había sido el escenario de sus juegos, parecía llamarla. En su memoria surgían las carreras por la hierba verde y las risas que resonaban en el jardín. Observó durante unos minutos y, de repente, ocurrió algo inesperado. Una vieja pelota rodó de repente y cayó con fuerza sobre el césped. La niña abrió los ojos sorprendida. Seguro que alguien estaba jugando fuera y se le ha caído, se murmuró a sí misma.
Instintivamente, apoyó las manos en el colchón, inclinándose para intentar levantarse. El deseo de salir corriendo al patio, devolver la pelota y quizás incluso jugar juntos era enorme. Pero en medio de ese impulso, resonaron en su memoria las palabras de su padre, su madrastra y el médico. No, mejor me quedo aquí, no puedo esforzarme. Mientras tanto, fuera de la majestuosa mansión, junto al muro que rodeaba la propiedad, un niño pequeño observaba con ansiedad. Era Misha, un huérfano que sobrevivía en las calles. Su mayor tesoro, prácticamente su única compañía, era esa vieja pelota que había encontrado en un vertedero. Miraba el patio con desesperación. «Oh, no, le he dado muy fuerte. ¿Cómo voy a recuperar mi pelota ahora?», se lamentaba. Unos minutos antes, Misha había visto salir 2 coches de la casa. Uno pertenecía a Román, el otro a Andrei. El niño pensó que quizás la casa estaba vacía. Sus ojos se volvieron hacia un enorme árbol en la acera, cuyas ramas casi tocaban el muro. Con la astucia propia de la calle, calculó rápidamente. Si se subía a ese árbol, podría saltar el muro y recuperar la pelota. No oía ladridos de perros, y eso fue un alivio. No quería que los animales lo descubrieran. Aún así, sabía que no estaba bien entrar en una casa ajena. Pero esa pelota era todo para él, su refugio de la soledad. «Solo la cojo rápido y me voy enseguida. Solo cojo lo que es mío», decidió. En la habitación de Alisa, mientras tanto, apareció la ama de llaves, llevando un plato de comida bien presentado. «Come todo para que te pongas fuerte, Alisa. Y si necesitas algo, solo tienes que tocar la campanilla junto a la cama, vendré corriendo». La niña sonrió amablemente, pero esta vez se negó. «Gracias, doña Marina. No tengo hambre ahora, comeré más tarde. Puedes dejarlo al lado». Luego se volvió hacia la ama de llaves, recordando la escena reciente en el patio. «Se ha caído una pelota ahí, en el patio. Nadie ha venido a pedirla». La mujer miró por la ventana con desdén y refunfuñó. No, nadie ha venido. Pero es una pelota vieja, solo basura. Esta gente cada vez tiene menos educación. Seguro que la han tirado aquí a propósito. Más tarde vendrá el señor Víctor a cuidar el jardín y la recogerá junto con las hojas secas». Alisa solo asintió, sin discutir. Su curiosidad, sin embargo, seguía viva. Continuó observando la pelota, olvidada en el césped, sin saber que al otro lado del muro, Misha planeaba trepar y recuperar lo que consideraba una parte de sí mismo. La ama de llaves salió pronto de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras de sí, sin imaginar siquiera que ese simple objeto, olvidado en el patio, estaba a punto de unir 2 vidas de la manera más inesperada. Alisa miró durante unos instantes el plato de comida que doña Marina le había dejado. Sabía que debía comer, que era parte del tratamiento, pero la verdad es que la desgana pesaba en cada músculo de su cuerpo. La niña suspiró, sin fuerzas siquiera para llevarse el tenedor a la boca. Fue en ese momento cuando oyó un ruido extraño, un sonido que no provenía del pasillo ni del piso de abajo. Parecía venir de la calle, de las ramas del árbol. La niña frunció el ceño y volvió a mirar por la ventana. Se le encogió el corazón del susto. Había un niño, delgado, con ropa vieja y sucia, balanceándose en una de las gruesas ramas del árbol de fuera. Se movía con la agilidad de quien está acostumbrado a trepar. Agarrándose con fuerza a la rama, el niño saltó con rapidez al patio de la mansión. Alisa siguió cada movimiento, sorprendida y asustada. El niño se acercó rápidamente a la vieja pelota que había caído sobre el césped. Se agachó y la recogió con cuidado, como si fuera un tesoro. En ese momento, levantó la cabeza. Su mirada se encontró con la de ella. Ambos se quedaron inmóviles por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. El niño parpadeó repetidamente, asustado. «Lo siento, por favor, no llames a nadie». «Ya me voy», dijo Misha nervioso, con la voz temblorosa, dándose cuenta de que la casa no estaba tan vacía como pensaba. Pero, para su sorpresa, no oyó ningún reproche ni grito, solo la sonrisa sincera de la pequeña Alisa. «No te preocupes, pero es mejor que salgas por la puerta. Este muro es alto, podrías hacerte daño». El niño tragó saliva, sintiendo que el calor de la vergüenza le subía a la cara. «Lo siento, es que pensé que no había nadie, pero ya me voy». Ya se disponía a marcharse cuando algo llamó su atención. Sus fosas nasales se ensancharon de repente al percibir un olor irresistible. Comida fresca, comida de verdad, recién preparada con condimentos. Misha se quedó inmóvil y su estómago se contrajo dolorosamente de deseo. Su mirada se dirigió involuntariamente a la mesita junto a la cama de Alisa.
Allí había un plato, todavía caliente, que desprendía un aroma que olía a paraíso. Inconscientemente, Misha se pasó la lengua por los labios, como si pudiera saborearlo de forma imaginaria. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había comido algo así? La vida en las calles lo había acostumbrado a los restos de los cubos de basura, a los trozos duros, a las migajas, y allí, justo delante de él, había una comida completa e intacta. Alisa se dio cuenta de cómo miraba fijamente el plato. Ella, que un minuto antes no tenía ninguna gana de comer, sintió que su corazón se llenaba de compasión. La niña le tendió el plato con una ligera sonrisa. ¿Quieres? Puedes comerlo tú. No tengo ganas. Misha dio un paso atrás, sorprendido por la oferta. Quería negarse, quería simplemente dar las gracias e irse, pero, como si lo traicionara, su estómago rugió con fuerza. El sonido resonó en la habitación, rompiendo cualquier resistencia. Avergonzado, dio un paso adelante, acercándose a la ventana. Su voz sonó vacilante. ¿De verdad? ¿De verdad puedo comerlo? La niña asintió, todavía sonriendo. Claro, puedes comerlo todo, no tengo hambre. Si luego quiero, llamaré a doña Marina. Es nuestra ama de llaves. Ella hará lo que le pida. Venga, puedes comer. Otro sonido, aún más fuerte, escapó del estómago del niño. Suspiró profundamente, dejó la pelota junto a la ventana y extendió las manos temblorosas para aceptar el plato. Allí mismo, de pie, comenzó a devorar cada cucharada como si fuera la última comida de su vida. «Está tan bueno, Dios mío», exclamó entre cucharadas. Sus ojos brillaban de placer. Alisa observaba la escena con alegría, animada por tener finalmente compañía. Se sentía feliz de poder ayudar, aunque fuera de una manera tan simple. Cuando Misha terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y la miró de nuevo, y solo entonces se fijó mejor en la niña. Seguía sentada en la cama, inmóvil en el mismo sitio. Frunció el ceño, desconcertado, y preguntó con ingenuidad: «Con un día tan bonito, ¿por qué no te levantas de esa cama y sales a jugar?» La expresión de la niña cambió al instante. La alegría fue reemplazada por la tristeza. Suspiró profundamente antes de responder. «Más que nada en el mundo me gustaría correr, salir a jugar, pero últimamente estoy muy débil. Estoy enferma. Tengo que quedarme en reposo hasta que me ponga bien». Misha abrió los ojos de par en par, sintiendo un nudo en la garganta. «¿No puedes caminar?», preguntó con torpeza. Ella negó con la cabeza, evitando su mirada. «En realidad sí puedo, o sea, ahora no puedo. Estoy muy decaída. Esa es la verdad. Tengo que quedarme en esta cama, sin hacer nada, solo esperando a que la enfermedad se vaya. Pero parece que nunca se va». El niño se quedó en silencio por unos momentos, pensativo, y luego, como si se le hubiera ocurrido una idea repentina, dio 2 pasos hacia atrás. Cogió la pelota que había dejado a un lado y se la lanzó a la niña. Alisa se asustó, pero reaccionó rápidamente. Levantó las manos y atrapó la pelota con firmeza. Miró a Misha sin entender. Entonces, él sonrió y declaró con entusiasmo: «Que estés en la cama no significa que no puedas divertirte». Sin perder tiempo, corrió por el patio y comenzó a recoger las hojas secas esparcidas por todas partes. Las apiló en un círculo en el suelo, construyendo una especie de diana. Mientras lo hacía, se reía y explicaba: «¿A que no puedes meter la pelota justo aquí?». La niña lo miró sorprendida, apretó la pelota contra su pecho, respiró hondo y la lanzó con determinación. La pelota describió un arco y cayó justo en el centro del círculo de hojas. Se echó a reír a carcajadas, olvidando por un momento la enfermedad y la tristeza. Misha lo celebró como si fuera una victoria en un campeonato. Inmediatamente recogió la pelota y anunció: «Ahora me toca a mí». Se alejó unos pasos y chutó la pelota, acertando también en la diana improvisada. En solo unos minutos, ambos ya se reían juntos como si fueran amigos de toda la vida. Fue en ese momento cuando unos pasos pesados resonaron en el pasillo. Doña Marina, sorprendida por el ruido de las risas, se acercaba a la puerta. Alisa se dio cuenta al instante, y su corazón se aceleró. Miró a Misha con ansiedad. «Rápido, escóndete, escóndete», susurró con urgencia. Sin pensarlo 2 veces, el pequeño Misha saltó por la ventana y entró en la habitación de Alisa. Con la velocidad de quien está acostumbrado a esconderse, se deslizó bajo la cama de la niña. Apenas tuvo tiempo de tomar aire, cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Doña Marina entró apresuradamente. Sus ojos recorrieron la habitación de un rincón a otro.
pero lo único que encontró fue a Alisa, sentada en la cama, con el plato de comida vacío descansando en la mesita de noche. La gobernanta frunció el ceño con sospecha. «Qué raro, me pareció oír otra voz aquí dentro». Alisa mantuvo la calma, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Esbozó una sonrisa tranquila y respondió: «Deben haber sido imaginaciones suyas, doña Marina». La gobernanta todavía parecía desconcertada, pero no insistió. Simplemente recogió el plato vacío, volvió a mirar la habitación y salió, cerrando bien la puerta tras de sí. Solo entonces Misha salió de debajo de la cama. El niño, sin aliento, comenzó a reír en voz baja, contagiando a Alisa, que también soltó una risita. La niña fue la primera en hablar, con un tono cariñoso pero más preocupado. «Bueno, creo que es mejor que te vayas ya. O podrían sospechar. Mi padre no quiere que juegue, que me esfuerce». Misha sonrió, apretando la pelota bajo el brazo. «Vale, pero si quieres, mañana vuelvo». Ella se animó, sin ocultar su alegría. Y así comenzó la rutina secreta. Desde ese día, Misha empezó a colarse en la mansión por la parte de atrás. Nadie notaba su presencia. Siempre tenía cuidado de no ser visto, y las visitas se hicieron constantes. La amistad creció como una llama oculta pero fuerte. Cada día, cuando su padre se iba a trabajar e Irina estaba ocupada con sus asuntos, Misha aparecía en el patio, saltaba por la ventana y corría a la habitación de la niña. Allí, los dos se divertían en secreto, jugando a las cartas, inventando historias, organizando competiciones con la vieja pelota e incluso ideando juegos sencillos que no requerían esfuerzo físico por parte de Alisa. Alisa, que había perdido la alegría de vivir, encontraba de nuevo en esas tardes con Misha un brillo en los ojos y una risa fácil. La habitación, antes silenciosa y triste, ahora se llenaba de risas y voces alegres. Doña Marina, que al principio se sorprendía de los ruidos que venían de la habitación, pronto dejó de buscar una explicación. Cansada y ya creyendo que eran solo ecos o su imaginación, incluso empezó a usar auriculares mientras trabajaba. Esto les dio aún más libertad a los dos pequeños. Una de esas tardes habituales, Alisa parecía notablemente más débil, pero todavía estaba de buen humor. Le temblaban ligeramente las manos, pero una sonrisa no se apartaba de su rostro. Jugaba al uno con Misha, riéndose cada vez que él ponía una carta en la cama, con un movimiento deliberadamente teatral. Después de innumerables partidas, el niño se levantó, se ajustó la pelota bajo el brazo y anunció que era hora de irse. «Mañana volveré, nos divertiremos más», dijo con una amplia sonrisa. Alisa solo asintió, tratando de ocultar el cansancio, que ese día era más fuerte de lo habitual. Pero no quería que él lo notara. Lo último que quería era que Misha dejara de venir. El niño volvió a saltar el muro de la mansión, como siempre hacía. Sin embargo, esa vez, la suerte no estuvo de su lado. Apenas aterrizó al otro lado, se topó con alguien que caminaba por la acera. Era Irina. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro se desfiguró por la indignación. Su voz sonó brusca, llena de asco y rabia. «Estabas intentando saltar el muro de mi casa, niño sucio». Misha se quedó helado, sin saber qué responder. Antes de que pudiera pensar en alguna excusa, la mujer se acercó más y gritó aún más fuerte: «Lárgate de aquí de inmediato antes de que llame a la policía. ¡Rápido! ¡Desaparece!». El niño no lo pensó dos veces. Cogió la pelota y echó a correr por la calle. El corazón le latía con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas de miedo. Cuando Andrei volvió a casa unas horas más tarde, Irina ya lo estaba esperando, impaciente por contarle lo sucedido. En cuanto entró, se abalanzó sobre él, dramatizando cada palabra. «Amor, no te vas a creer lo que he visto. Un harapiento intentaba saltar el muro de nuestra casa. Este barrio ya no es tan seguro como antes. Necesitamos instalar una valla eléctrica urgentemente. Imagina si algún desgraciado se cuela aquí e intenta hacerle daño a Alisa». El millonario se llevó las manos a la cabeza, aturdido. Con sus pensamientos ocupados por la enfermedad de su hija, no tenía fuerzas para lidiar con otro problema. Suspiró profundamente y simplemente le pidió a su esposa que resolviera el asunto como considerara oportuno. Irina no perdió el tiempo, cogió el teléfono e inmediatamente llamó a una empresa de seguridad. Su voz sonaba autoritaria e impaciente. «Necesito una valla eléctrica para ayer. Pagaré el doble si es necesario. Quiero que el trabajo se haga de inmediato». Y ese mismo día se instaló una valla eléctrica alrededor de toda la mansión. Desde la ventana de su habitación, Alisa observaba todo con los ojos bien abiertos. Con cada chasquido, mientras los técnicos tensaban los cables, su corazón se encogía.
Finalmente, cuando la valla se activó, la niña no pudo más y miró a su padre con desesperación. «Papá, no quiero esto. Por favor, no pongas esa valla», dijo, intentando elegir palabras que no delataran su secreto. Pero Andrei, convencido de que estaba protegiendo a su hija, respondió con firmeza. «Es por tu seguridad, hija. No te preocupes». Alisa tragó saliva con dificultad. Quería decir la verdad, confesar que recibía visitas, pero no podía. Solo guardó silencio y miró la valla con ansiedad, pensando en cómo podría Misha volver a entrar ahora. Mientras tanto, en otra habitación de la mansión, Irina hablaba en voz baja con Román, que había venido con el pretexto de evaluar el estado de la niña. Su rostro expresaba impaciencia. «Esto está tardando demasiado. Necesitamos deshacernos de Andrei pronto», siseó, caminando de un lado a otro. El doctor, por su parte, sonrió con malicia. Sus ojos brillaban con una peligrosa seguridad. «Tranquila, mi amor. Todo saldrá como es debido. Ya estoy aumentando la dosis de los medicamentos para Alisa. Creo que mañana ni siquiera podrá abrir los ojos». Irina resopló, poniendo los ojos en blanco, sin ocultar su asco. «No soporto más a esta mocosa. Si antes ya era insoportable, enferma se ha vuelto peor. No puedo esperar a que esa desgraciada entre en coma y se muera de una vez. Quiero deshacerme de ella». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno, revelando finalmente el verdadero rostro de la madrastra y la crueldad del médico que, en lugar de salvar, estaba llevando a la niña al borde de la muerte. Román le puso una mano en el hombro a Irina y dijo con un tono frío y calculador, como si diera una orden tácita. «Paso a paso, no podemos estropearlo todo, Irina. Hay que mantener la calma. Ya te has infiltrado en la empresa de Andrei. Muy pronto tendrás acceso a todas sus acciones. El secreto es ir quitándole a Andrei la alegría de vivir poco a poco. La niña no debe morir de golpe. Solo así lo tendremos destrozado, y entonces sí que tendremos acceso a toda su fortuna». El plan era diabólico, de una crueldad inimaginable. La verdad era que Román nunca había sido el amigo leal que Andrei creía. Todo lo contrario, detrás de su máscara de virtud, siempre se había escondido un arribista frío y calculador. El médico, a pesar de su reputada reputación, siempre había envidiado cada detalle de la vida de Andrei: el dinero, la empresa y la familia, incluso el amor que todos le profesaban. Esa envidia le carcomía el corazón. Y cuando Aya, la exesposa de Andrei, murió, vio la oportunidad perfecta para poner en marcha su diabólico plan. La muerte de Aya sería el primer paso para la lenta destrucción del millonario. En aquel entonces, Román se presentó como un consejero, un amigo fiel. Sus palabras parecían llenas de preocupación, pero detrás de ellas se ocultaba una oscura intención. «Deberías salir más, Andrei. No puedes vivir eternamente de luto. A Aya le gustaría que fueras feliz». Con ese pretexto, atrajo a su amigo a una trampa. Esa noche, llevó al millonario a una fiesta. El evento, lleno de gente, música y bebida, ya estaba preparado para un encuentro muy especial. Allí estaba Irina, lista para entrar en escena. El plan era simple: chocar accidentalmente con Andrei, como si fuera una casualidad, y así iniciar un acercamiento. «¡Qué torpe soy!», dijo en el momento en que derramó parte de su bebida sobre la impecable camisa del millonario. Fingiendo estar avergonzada, añadió: «Lo limpiaré todo». Y con una servilleta comenzó a limpiar su ropa, sonriendo encantadoramente. Poco a poco, Irina fue ganando su lugar. Seducía con su simpatía y encanto, mientras Román observaba desde la distancia, satisfecho de que el plan se desarrollara exactamente como lo había concebido. La mujer no tardó mucho en ganarse el corazón de Andrei y, para sorpresa de muchos, también el afecto de la pequeña Alisa. Ni el padre ni la hija podían imaginar que estaban ante dos depredadores disfrazados. El plan inicial era simple: que Irina se casara con el millonario y así obtuviera acceso a su fortuna. Pero pronto se dieron cuenta de que un matrimonio y un juego de seducción no serían suficientes. Fue Irina quien, casualmente, expresó la cruel idea: «Tendremos que usar a esa mocosa. Solo así Andrei bajará la guardia». Y entonces se decidieron por el paso más monstruoso: inventar una enfermedad para la niña. Iban a falsificar informes médicos, redactar informes falsos y, con la autoridad de Román, administrarle medicamentos que en realidad eran un veneno disfrazado. El objetivo era simple y diabólicamente astuto: debilitar a Alisa cada vez más, llevarla a un estado de coma y, como consecuencia, quebrar la psique del millonario para apoderarse de toda su fortuna.
Esa noche, cuando la mansión ya estaba rodeada por la nueva valla eléctrica, Román le entregó a Irina un frasco de medicamento. Su voz era fría, sin la menor vacilación. Toma, después de esta dosis, la niña se desconectará por completo. Entonces la llevaremos al hospital, donde yo la vigilaré. Será un golpe para ese idiota de Andrei, y así podremos conseguir toda su fortuna. En cuanto transfieras todas las acciones a tu nombre, desapareces en Suiza. Luego nos reuniremos. Intercambiaron un beso cómplice, sellando su siniestra alianza. Luego se dirigieron al salón, donde ya los esperaba Andrei, enloquecido por el estado de su hija. El millonario tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me pareció que hoy estaba aún más débil, Román. Tengo tanto miedo de que le pase algo a mi princesa, confesó con voz temblorosa. Román volvió a ponerse la máscara de amigo fiel. Amigo mío, por desgracia, el estado de Alisa ha empeorado de verdad, pero hay que tener fe. Le he dejado el medicamento a Irina. Ahora tengo que irme, pero si pasa algo, llama enseguida. Volveré de inmediato. Tu hija se pondrá bien, amigo mío. La cuido como si fuera mi propia hija. Salvaremos a Alisa. Irina, siempre a su lado, lo confirmó con una ternura fingida. Es cierto, amor mío. Todo saldrá bien. Hay que tener fe. Andrei solo asintió, con la cabeza gacha, aplastado por el dolor. No podía imaginar que en las manos de quien había elegido para ocupar el lugar de Aya se encontraba el veneno que podría privar a su hija de su sonrisa para siempre. Poco después, Román se despidió, alegando un asunto de trabajo. Irina lo acompañó hasta la puerta, intercambiando con él miradas cómplices y malvadas. Luego volvió junto a su marido. Ve a darle las buenas noches a Alisa. Luego iré yo y le daré su medicina, sugirió con voz suave. Entró en la habitación de su hija, que parecía más débil que nunca. Los ojos cansados de Alisa aún encontraron fuerzas para brillar al ver a su padre acercarse. Él se inclinó sobre ella, la besó en la frente y le susurró con ternura: «Te quiero, mi querida. ¿Te pondrás bien?». Incluso débil, la niña logró responder con una voz apenas audible: «Yo también te quiero, papá». A Andrei se le encogió aún más el corazón. Sostuvo su mano durante unos segundos y luego, incapaz de soportarlo, salió. En el pasillo lo esperaba Irina. Le tendió un vaso con un líquido amarillo. «Toma, amor mío. Un zumo de maracuyá te ayudará a calmarte. Necesitas dormir un poco. Le daré la medicina a nuestra princesa y me acostaré a tu lado». Bebió, sin sospechar que en el zumo había un somnífero para que se desconectara en la cama y no pudiera impedir el horror que ella estaba a punto de cometer. Luego se fue a su habitación, agotado. Mientras tanto, Irina entró en la habitación de la niña. Alisa, acostada, levantó la vista hacia su madrastra. La invadió un extraño escalofrío. Había algo diferente en esa mirada. Ya no era como antes. La madrastra se acercó a la cama, sosteniendo el frasco de medicamentos. Su voz sonó suave, pero en ella se escondía la malicia. «He traído tus medicinas, Alisa. Bébetelo todo hasta el final». Irina puso las pastillas en las manos de Alisa junto con un vaso de agua. Por un instante, la niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos se quedaron fijos, su cuerpo se entumeció. Entonces, la voz de la madrastra rasgó bruscamente el aire. «Bébetelo rápido, Alisa». Asustada y confundida, la pequeña obedeció, se llevó las pastillas a la boca, bebió el agua y se lo tragó todo de una vez. En cuanto terminó, notó algo extraño en el rostro de su madrastra. En los labios de Irina apareció una horrible y sombría mueca. Alisa no entendía. Su corazón empezó a latir más rápido. Un extraño miedo se apoderó de todo su cuerpo, y antes de que pudiera decir algo, sonó la cruel sentencia: «Por fin soy libre de ti, mocosa». Pero antes de continuar y conocer el desenlace de esta historia, pulsa el botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Solo así, YouTube te avisará de cada nuevo video en nuestro canal. ¿Y tú, qué opinas? Si una persona lleva mucho tiempo en coma y ya no hay posibilidades de que despierte, ¿deberían desconectarse las máquinas? ¿Sí o no? Escribe tu opinión en los comentarios y cuéntame también desde qué ciudad estás viendo este video. Marcaré tu comentario con un bonito corazón. Y ahora, volvemos a nuestra historia. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Qué dices, Irina?, preguntó, todavía esperando que fuera un error. Pero la mujer, sin el menor signo de compasión, reveló su crueldad.
Digo que no estás enferma en absoluto, Alisa. Son solo los medicamentos los que te han puesto así. Y ahora, con estos últimos, te pondrás tan débil, pero tan débil, que entrarás en coma y no despertarás nunca más. Y tu idiota de padre hará todo lo que yo quiera. Pobrecito, se quedará desconsolado sin su hijita. Por un momento, Alisa pensó que estaba soñando, que todo era una pesadilla. Quería creer que era una broma cruel, pero al ver la sonrisa malvada, los ojos llenos de crueldad y el tono gélido de su madrastra, comprendió que todo era real. El pánico se apoderó de ella. Intentó gritar, llamar a su padre, pero su voz, antes firme, empezó a quebrarse. «Papá, ayúdame», susurró, pero nada llegó al pasillo. Le ardía la garganta, su voz se debilitaba cada vez más. Los párpados le pesaban. Irina, triunfante, se acercó aún más. «Querida, nadie te oirá, nadie te ayudará. Por fin soy libre de ti. Y duerme, Alisita, pero duerme para siempre». Una lágrima rodó por el rostro de la niña. En unos segundos, el sueño la venció. Su visión se oscureció y simplemente se desconectó. A la mañana siguiente, Andrei abrió lentamente los ojos. Parpadeó 2 veces, intentando ahuyentar la extraña somnolencia que aún lo embargaba. En su visión borrosa, distinguió la figura de Irina frente a él. «Cariño, qué bien que has despertado», dijo la madrastra, fingiendo preocupación, con los ojos llenos de lágrimas. El millonario miró el reloj de la mesilla de noche y se asustó. Ya era mucho más de mediodía. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo he podido dormir tanto?», preguntó atónito. Irina suspiró pesadamente, fingiendo cansancio. «Te desconectaste ayer. Román dijo que era el cansancio acumulado, las noches sin dormir. Intenté despertarte, pero no había manera». «Alisa, mi amor, Alisa». El corazón del millonario se aceleró. Se incorporó de inmediato, presa del pánico. «¿Qué le ha pasado a mi hija? ¿Qué le ha pasado a mi hija, Irina?». Unos minutos después, Andrei ya estaba en la clínica privada donde trabajaba Román. Cada uno de sus pasos estaba lleno de desesperación. Al entrar en la habitación, sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Alisa yacía allí, conectada a las máquinas, inmóvil. Su respiración era mantenida por los aparatos. Román se acercó con una compasión fingida, poniéndole una mano en el hombro a su amigo. «Ha entrado en coma, Andrei. Lo siento mucho. Por suerte, Irina se dio cuenta a tiempo y la trajo aquí. Si no fuera por las máquinas, tu hija llevaría muerta varias horas». Andrei se cubrió el rostro con las manos, rompiendo a llorar. Su voz se quebró, llena de desesperación. Pero despertará, ¿verdad?». El frío médico respondió con la misma entonación tranquila y ensayada de siempre. «Por desgracia, amigo mío, solo el tiempo lo dirá. No puedo garantizar nada, pero aquí la cuidarán bien. Recemos, recemos para que salga de esta». El corazón del millonario se rompía. Cayó de rodillas junto a la cama, apretando la mano de su hija inconsciente. Sus lágrimas caían sobre la sábana blanca. Un llanto profundo resonaba en la habitación y en todo el hospital. Irina se acercó, fingiendo consolarlo, abrazó a su marido con una compleja ternura, mientras por encima de su hombro intercambiaba una mirada cómplice con Román. La cruel sonrisa en el rostro del médico delataba que, para ellos, el plan iba exactamente como querían. Mientras tanto, lejos de allí, junto a las puertas de la mansión, el pequeño Misha levantaba la vista. El alto muro estaba ahora reforzado con una valla eléctrica. Sus ojos tristes reflejaban la decepción. «¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a entrar para jugar con Alisa?», se susurró a sí mismo. El niño comenzó a rodear la casa en busca de un hueco, de alguna forma de colarse. Llamó a su amiga por su nombre varias veces. «Alisa, Alisa». Pero nada, ni respuesta, ni señal. Ni siquiera doña Marina apareció. El silencio solo aumentaba su anhelo. «Seguro que no me oye desde la habitación, y aunque me oiga, no puede hacer nada». «Pero, ¿qué hago ahora?», murmuró, pateando una piedra. Durante varios días, Misha volvió a la mansión sin rendirse. Llamaba, aplaudía, rodeaba el patio por detrás, pero no encontraba la manera de entrar. No sospechaba que su amiga ya no estaba allí, que estaba en un hospital, conectada a cables, tubos y máquinas. Mientras Andrei lloraba a diario junto a la cama de su hija inconsciente, Misha seguía de pie fuera, esperando volver a ver a la niña que le había dado comida, cariño y amistad. Pasó un mes. Los intentos del pequeño sin hogar ya rozaban la desesperación.
Estaba casi a punto de renunciar, no solo a la esperanza de ver a Alisa, sino también a la posibilidad de comer algo decente, pues era en los platos compartidos con ella donde encontraba el único alivio a su hambre. Ese día, Misha volvió a subirse al árbol junto al muro. Desde allí, observaba la ventana de la habitación de su amiga, que llevaba varias semanas cerrada. Su corazón se encogía con cada día sin su presencia. Mientras pensaba en cómo entrar sin recibir una descarga eléctrica, algo llamó su atención. Un coche se detuvo justo delante del árbol. La ventanilla estaba bajada y desde el asiento del conductor vio a un hombre. Sus rasgos le parecieron familiares. Recordó la descripción que Alisa le había dado de su médico. Debe ser su médico, el doctor Román. Debería bajar, quizás preguntarle algo, pensó. El corazón le latía deprisa, sin sospechar que estaba a punto de acercarse aún más a una peligrosa verdad. Misha ya se disponía a bajar del árbol cuando oyó unos pasos que se acercaban. Al principio pensó que era solo alguien que pasaba por la calle, pero pronto reconoció la silueta. Sus ojos se abrieron de par en par, su corazón se aceleró. Era alguien a quien conocía bien, alguien que le inspiraba miedo. Irina. La mujer caminaba a paso rápido, llevando en sus manos una carpeta llena de papeles. Miró a su alrededor y sin ver al niño escondido entre las ramas, se subió rápidamente al coche aparcado. Misha se quedó inmóvil, intentando controlar la respiración. El niño casi pierde el equilibrio en la rama al ver lo siguiente. Irina se inclinó y besó a Román. Su voz excitada sonó en el interior del coche, pero el niño logró oírla desde donde estaba. «Lo conseguí, mi amor. Aquí están todas las acciones de ese idiota de Andrei. Ahora están a mi nombre». Misha, atónito, se tapó la boca con las manos. El médico esbozó una sonrisa de satisfacción. «Sabía que lo conseguirías. Ahora podemos desaparecer del mapa de una vez por todas». Pero Irina no parecía dispuesta a detenerse. Sus ojos brillaban de codicia. ¿Y dejar todo lo que tiene Andrei atrás? Ahora que lo controlo todo, con él en ese estado, desconsolado por esa mocosa, he descubierto que ese idiota posee muchas propiedades, incluso granjas, Román, granjas de las que nunca me habló. Lo quiero todo, todo para nosotros. Román, intrigado, se inclinó hacia ella. ¿Y qué propones? La mirada de Irina era fría, penetrante. Que acabemos con esto de una vez. Aumentaremos la dosis del medicamento que mantiene a Alisa en coma hasta que se apague por completo. Quiero que esa mocosa se muera. Estoy segura de que cuando muera, Andrei se hundirá aún más en la tristeza y yo tendré el control total de todo. Entonces solo será cuestión de tiempo, unos meses, y nos desharemos de él también. Quien ha esperado tanto puede esperar un poco más. No podemos dejar atrás ni un solo céntimo. El pequeño sin hogar sintió que se le revolvía el estómago. El sudor le corría por la frente, y ellos, sin sospechar que los estaban escuchando, seguían hablando sin parar, revelando todos los detalles del siniestro plan. El niño, pegado al tronco del árbol, temblaba. Sus ojos bien abiertos delataban su horror. Román concluyó. Entonces, de acuerdo. Vamos ahora mismo al hospital. Aumentaré aún más la dosis del fármaco que induce el coma. Lo pondré en el gotero y mantendré las máquinas de tal manera que Alisa se debilite cada vez más, hasta que muera rápidamente. Irina aplaudió, exultante, como una verdadera villana en el momento de la victoria. Es el fin para esa desdichada niña, y luego todo lo que pertenece a Andrei será nuestro. Misha sintió que le flaqueaban las piernas. Apenas se mantuvo en el árbol cuando vio el coche arrancar, llevándose a esos dos monstruos. Durante unos segundos, permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole desbocado. Esos monstruos van a matar a Alisa. Yo no puedo permitir que eso suceda. Tengo que hacer algo, susurró casi sin voz. Con el cuerpo tembloroso, comenzó a bajar del árbol tan rápido como pudo. Al tocar el suelo, se abalanzó sobre la puerta de la mansión y empezó a golpear con todas sus fuerzas. Sus delgadas manos golpeaban, pero nadie oía. Gritó hasta que le ardió la garganta. «¡Abran, que alguien abra! ¡Están en peligro! ¡Abran, por favor!» Pero la casa estaba vacía. Su padre no estaba allí. Nadie respondía. El sonido del silencio era ensordecedor. Respirando con dificultad, el niño sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Su padre no debe estar aquí. Tengo que desconectar esas máquinas yo mismo. Alisa no puede morir. El pequeño sin hogar no perdió el tiempo. Con el corazón latiéndole en el pecho y las piernas temblorosas, echó a correr hacia el hospital.
Corrió como nunca antes en su vida. Su cuerpo estaba debilitado por el hambre, por días sin una comida decente. Le ardía el pecho, los pulmones le quemaban, pero no se detuvo. Chocaba con la gente en la acera, tropezaba, resbalaba, pero se levantaba de inmediato. Su respiración era pesada, el sudor le corría, y aún así no bajó el ritmo. El objetivo estaba claro en su mente: el hospital más prestigioso de la ciudad. El mismo que atendía a las familias más ricas, donde seguramente se encontraba Alisa. Había visto la mansión por fuera y por dentro, había observado el lujo y no dudaba de que su padre había elegido ese hospital. En cada esquina, en cada paso, la imagen de Alisa lo empujaba hacia adelante. Su sonrisa, la amistad que había nacido, la promesa de volver a jugar juntos. Todo eso era el combustible que hacía que sus piernas siguieran corriendo. Después de casi una hora de carrera ininterrumpida, agotado y sin aliento, finalmente vio ante él un enorme edificio blanco. Unas letras grandes anunciaban: Hospital Central de la Ciudad. Misha no vaciló. Con la agilidad que la vida en las calles le había enseñado, se acercó a un lado del edificio, estudiando cada detalle, y entonces notó una ventana en el tercer piso, entreabierta. Comenzó a trepar por las estructuras con habilidad, usando cada rendija como apoyo. Su corazón estaba a punto de salírsele del pecho. Cuando alcanzó la altura necesaria, miró dentro, y allí estaba. Alisa yacía en una cama, rodeada de aparatos. Su rostro parecía más demacrado que nunca, la piel pálida, los párpados pesados. De su cuerpo salían tubos y cables, conectados a máquinas que emitían señales regulares. Una solución goteaba lentamente por una vena, pero Misha lo sabía en el fondo de su corazón. Eso no es una medicina, es veneno. Junto a la cama, sentado en una silla, había un hombre de traje, el rostro cansado, pesado, destrozado por el dolor. Aunque Misha nunca lo había visto antes, supo de inmediato: era el padre de Alisa, el señor Andrei. Un poco más allá, de pie y apoyada en su hombro con una expresión de falsa compasión, estaba Irina. Su mirada brillaba con falsedad. Y junto a los aparatos, manipulando jeringas y frascos, estaba Román, manipulando el medicamento que inducía el coma. El corazón de Misha casi se detuvo. Tengo que entrar ahí, tengo que salvarla, se susurró a sí mismo. Miró a su alrededor hasta que su vista se posó en la puerta de la habitación. En ella estaba escrito en grande: 303. Sin pensarlo, volvió a bajar por el edificio, ignorando el cansancio y el dolor en sus brazos y piernas. Entró corriendo en el hospital, deslizándose sin ser visto entre médicos y pacientes, esquivando miradas hasta que encontró el pasillo correcto. Sus ojos recorrieron las puertas hasta que encontró el número que había visto antes: 303. Su corazón parecía a punto de explotar. Y así, desesperado, volvemos al principio de nuestra historia. Misha logró entrar en la habitación de Alisa e intentó advertir a Andrei, pero fue expulsado del hospital y arrojado a la calle por los guardias de seguridad. Incluso en la acera, el niño no se rindió. Su corazón latía desbocado, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Levantó la vista hacia la ventana de cristal de la habitación y luego hacia una piedra que brillaba en el suelo bajo la luz del hospital. La apretó en su mano, respiró hondo y susurró con toda la valentía que había en él: Te salvaré, Alisita. Te salvaré, cueste lo que cueste. Con un ágil salto, volvió a trepar por la pared del edificio hasta la ventana. Sin dudarlo, lanzó la piedra contra el cristal, y éste se hizo añicos con un estruendo ensordecedor. El ruido resonó por los pasillos, atrayendo instantáneamente la atención de Andrei, Román e Irina, que se precipitaron hacia la habitación. Misha, sin embargo, no perdió ni un segundo. En cuanto entró por el hueco, se abalanzó sobre la puerta con todas sus fuerzas y se encerró allí con Alisa. Dentro de la habitación, Misha tomó la decisión más audaz de su vida. Tras arrancar los aparatos que mantenían a Alisa entre la vida y la muerte, el niño mantuvo la calma, a pesar de los gritos y los golpes en la puerta desde fuera. Se acercó a su amiga, le pasó una mano por el rostro pálido y le dijo con una voz baja pero segura: Todo saldrá bien, Alisa. Estoy aquí. Ya no te harán daño. Al otro lado de la puerta, Román e Irina gritaban desesperados, llamando a seguridad. En el pasillo se oían pasos apresurados. Entre ellos, Andrei sollozaba desconsolado, seguro de haber perdido a su única hija. Mi hija, mi querida hija, mi Alisita, repetía con una voz rota por el dolor. La seguridad no tardó en llegar.
El mismo hombre que había echado a Misha a la calle apareció con la furia estampada en su rostro. «¡Apártense! ¡Voy a derribar la puerta!», gritó. Con 2 potentes patadas arrancó la puerta de sus bisagras. El estruendo sumió todo a su alrededor en un silencio instantáneo. Los gritos cesaron, incluso los sollozos de Andrei se detuvieron. La escena que se reveló fue tan sorprendente que paralizó a todos. Román, que se consideraba un maestro de la manipulación, no pudo contener su shock y murmuró: «No, no puede ser». Irina, con el rostro desfigurado por la rabia, solo logró susurrar entre dientes: «¡Maldita sea!». Y Andrei, temblando, con las piernas flaqueando, levantó la vista, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Hija, mi hija». En la cama, Alisa ya no yacía inmóvil. Con esfuerzo, apoyada en las almohadas, estaba sentada con los ojos entreabiertos, todavía somnolienta, abrazando a Misha, que la sostenía con cuidado. La niña estaba débil, pero viva. El niño sonrió entre lágrimas y dijo, poniendo todo su corazón en las palabras: «Estás viva, Alisa. Sabía que podría salvarte». En ese momento, Irina no pudo más. Entró furiosa en la habitación y arrancó a Misha de los brazos de la niña. «Este sucio niño de la calle va a contagiar a mi hijastra con toda esa porquería. ¡Miserable!». El médico saltó de inmediato con la voz quebrada por el pánico y una desesperación mal disimulada en su rostro. «Hay que volver a conectarla a las máquinas antes de que sea demasiado tarde». Los guardias de seguridad se abalanzaron sobre Misha, sujetándolo por los brazos. Uno de ellos gritó: «Ahora sí que te has pasado de la raya, mocoso». Pero antes de que pudieran llevárselo, una voz sonó más fuerte que todas las demás. No era la voz de Misha, sino la de Andrei. «Nadie se atreve a tocar a mi hija, y suelten al niño de inmediato». El tono autoritario del millonario hizo que los guardias se detuvieran en seco. Sin entender del todo, pero obedeciendo a su patrón, soltaron a Misha de inmediato. Andrei se precipitó hacia la cama, cayó de rodillas y abrazó a su hija, quien, todavía aturdida, susurró con voz débil: «Papá». Román intentó recuperar el control de la situación, acercándose con una expresión de fingida preocupación. «Andrei, hay que volver a conectarla a las máquinas. Alisa podría empeorar, necesita el suero, o podría morir». Irina, sin dudarlo, apoyó el engaño. «Es cierto, cariño, nuestra princesa necesita la medicina urgentemente». Pero Misha, con los ojos llenos de ira y valentía, gritó con todas sus fuerzas: «No les escuche, señor Andrei. Están intentando matar a Alisa. Esas medicinas, esas máquinas, todo es para matarla lentamente. No está enferma. Son ellos los que la han puesto así, el doctor y su esposa». Esas palabras golpearon a Andrei como un puño invisible. Levantó las cejas en shock, alternando la mirada entre el médico y su esposa. Irina estalló. Sus ojos brillaban de rabia. «¿Qué niño del demonio es este? ¿Cómo te atreves a decir tales monstruosidades? Quiero a mi hijastra, quiero a Alisa. Nunca le haría daño. ¿Qué motivo tendría?». Román también estalló. Su voz sonó brusca y fuerte. «Soy un médico respetado, niño. ¿No sabes lo que dices? Lárgate de aquí de inmediato antes de que te arrepientas. No toleraré más esta insolencia». Pero Misha no se asustó. Plantó los pies firmemente en el suelo y respondió con determinación: «No me iré de aquí hasta que el señor Andrei escuche todo lo que tengo que decir. Solo me iré cuando esté seguro de que Alisa está bien». Irina intentó cambiar de táctica, suavizó el tono y miró a su marido. «Cariño, es imposible creerle a este niño. Ordénale que se vaya. Que la seguridad lo saque de aquí de inmediato». Pero antes de que Andrei pudiera responder, Alisa, que se iba recuperando poco a poco, encontró fuerzas para hablar. Su voz era débil, pero llena de verdad. «Intentaba matarme, papá. Quería que me quedara en coma para siempre». Román intentó recuperar el control, pero su máscara ya comenzaba a desmoronarse. «Tu hija no sabe lo que dice, Andrei. Está confundida, está enferma. Confía en mí, yo la cuidaré. Será lo mejor para ella». Pero el millonario gritó, desahogando todo el dolor acumulado: «He dicho que nadie vuelve a tocar a mi niña». Abrazó a su hija con fuerza y luego miró seriamente a Misha. «Cuéntamelo todo, niño, ahora mismo». Misha respiró hondo y reveló cada detalle. Contó lo que había oído desde la copa del árbol, el beso de Román e Irina, su plan de envenenamiento, la codicia por la propiedad de Andrei. El millonario, temblando, cogió su teléfono y empezó a comprobar. Con solo unos pocos toques,
descubrió que sus acciones habían sido efectivamente transferidas a nombre de Irina. Las venas se le hincharon de rabia. Al darse cuenta de que habían sido descubiertos, Irina y Román intentaron huir, pero los guardias de seguridad, ahora obedeciendo completamente las órdenes de su poderoso patrón, los sujetaron con firmeza. Ambos se debatían, maldecían, pero ya no tenían escapatoria. Pronto llamaron a la policía. Unos minutos después, ambos estaban esposados, siendo conducidos entre protestas. Irina gritaba, intentando zafarse. «Esto es un absurdo. No he hecho nada. Te destruiré, Andrei». Román, con el rostro enrojecido de rabia, gritaba. «Te arrepentirás, idiota. Te arrepentirás de haberle creído a ese niño de la calle». Pero ya nada de eso importaba. En el silencio que siguió, Andrei miró a Misha, se acercó a él con lágrimas en los ojos y se arrodilló ante él. «Ni siquiera sé qué decir», confesó. Pero el niño sonrió levemente, todavía respirando con dificultad. «No hace falta que diga nada, señor. Para eso están los amigos», dijo, recordando su amistad con Alisa. Unos días después, la verdad salió a la luz. Román, una vez tras las rejas, finalmente lo confesó todo. Admitió que siempre había envidiado a Andrei, que en secreto lo odiaba y deseaba su ruina. Irina, a pesar de todos sus intentos de justificarse, no escapó a su destino. Perdió todo, incluido el dinero que había intentado robar, y también fue condenada. Andrei declaró con firmeza ante el tribunal: «Haré todo lo necesario para que ambos se pudran en la cárcel el resto de sus vidas». Y así fue. Mientras tanto, la vida comenzaba a renacer. Sin los venenos con los que el malvado médico la había estado drogando, el cuerpo de Alisa se recuperaba lentamente. La niña volvió a sonreír, a jugar de nuevo. El patio, antes silencioso, volvió a llenarse de risas. Pero ahora no corría sola. Corría de la mano de un amigo que se había convertido en un hermano, Misha. Andrei había acogido al pequeño sin hogar como parte de la familia. «Protegiste a mi hija, Misha. Ahora yo te protegeré a ti. Es lo mínimo que puedo hacer». Pronto, los papeles se firmaron. Misha dejó de ser solo un huérfano. Encontró un hogar, un padre y una hermana. Nunca más tuvo que saltar vallas ni esconderse debajo de las camas. Ahora entraba en la casa por la puerta principal, con la cabeza bien alta y una sonrisa en el rostro. Alisa y Misha, codo con codo, descubrieron que la vida, a pesar de su crueldad, puede ser sorprendentemente generosa cuando dos almas se encuentran para protegerse mutuamente. Y así, entre lágrimas y nuevos comienzos, esa familia renació de sus cenizas. Escribe «Amistad verdadera» para que sepa que has visto este video hasta el final, y marcaré tu comentario con un bonito corazón. Y si te ha gustado la historia de la niña Alisa y su salvador Misha, estoy seguro de que el siguiente video, que ya ha aparecido en tu pantalla, también te llegará al corazón. Un beso enorme y hasta la próxima historia conmovedora.